muy buenas tardes y muchas gracias por mantenerse todavía escuchando después de tremenda charla. Bien, yo veo más o menos que quedaron sorprendidos. Ahí la Mari tiró mi carnet al suelo con los 10 años en la TAM, pero en realidad yo he pasado como por varias consultoras estando en la TAM, pero ahora ya soy parte de la TAM. Así que ahí es el corazón. Pero bien, no vengo a hablar de mí. Menos reclamos, más soluciones. Es algo que vengo a contarles hoy día, un experimento conversacional con impacto. Tiene mucho que ver con lo que ya estuvo hablando Johnny, pasajeros, reclamos y también agentes, ¿ya? Pero voy a comenzar contándoles una historia, ¿ya? Esa historia es la historia de Diego, ¿ya? Diego es un pasajero de la TAM, un chico argentino, que es como cualquiera de nosotros. Sobre todo, aquí hay varios que viajan, entonces obviamente es como cualquiera de ustedes, por ejemplo, por ahí, por ahí, por ahí. Él entró al sitio web de la TAM a comprar un pasaje a Nueva York y después de un tiempo volvió a ingresar para poder mejorar su viaje comprando asientos, ¿ya? Obviamente este no es Diego, por confidencialidad no podíamos mostrar su imagen, así que contratamos un actor, un poco pálido el actor, pero esa historia comienza con un problema, que es justamente lo que les comentaba. Diego quería comprar asientos para mejorar su viaje a través del sitio web de la TAM, pero no pudo hacerlo. Y él nos contaba que intentó varias veces ingresar su tarjeta, pero en 4 oportunidades no logró comprar los asientos. Bastante ofuscado, Diego siguió navegando por el sitio web de la TAM y llegó al centro de ayuda, ¿ya? En este punto fue a buscar información para poder solucionar su problema. Sin embargo, no la encontró, ¿ya? Entonces, insistió igualmente y llegó al flujo de creación de casos. Hay muchas webs que tienen justamente este flujo de creación de casos donde uno puede generar una solicitud o algún tipo de reclamo. Diego ingresó justamente a la web, seleccionó tipo de solicitud, agregó la categoría que más sea asociada a su caso, puso su email y le dio a continuar. ¿Y qué pasó acá? ¡Boom! Sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque en realidad él esperaba encontrarse con un formulario en el típico formulario que rellenamos agregando nuestros datos y contando qué es lo que nos pasó y que después se genera un código, ¿cierto?, para poder consultar el caso. Sin embargo, no se encontró, ahí tuvimos un spoiler, no se encontró con este formulario, sino que se encontró con una landing que le ofrecía la atención vía chat web. ¿Qué es lo que pasó acá? La atención. Primero, Diego se encontró con un par de preguntas que le solicitaban su código de reserva para poder identificarlo y que contara específicamente su caso. Bien. Luego de esto, con este paquetito de datos, lo transfirieron con una persona, Sebastián. Él es Sebastián, agente del contact center, ¿ya? Ahí Sebastián le preguntó a Diego si los datos que ya había entregado estaban correctos y Sebastián dijo que sí, ¿ya? Entonces acá Sebastián sacó el cálculo de los asientos que necesitaba Diego y lo acompañó de la siguiente pregunta. ¿Desea realizar la compra? Hasta ese minuto todo estaba funcionando demasiado bien. Para Diego yo creo que fue curioso, raro por lo demás, porque era algo que ya no le había funcionado en la web. Entonces dudaba un poco qué es lo que podía pasar. ¿Qué creen que es lo que pasó? Pero es una pregunta que voy a dejar en punto suspensivo, lo voy a dejar metido, así que voy a contarles otra cosa antes de contarles el final. Este caso de Diego era potencialmente un caso más en la TAM y perfectamente podría haberse transformado en un reclamo, ¿ya? Y aquí es donde está nuestra misión como UX y nuestra misión como equipo, ¿bien? La misión era obviamente tratar de que este problema no se generara como un tipo de reclamo, ¿bien? Y el desafío era encontrar el punto exacto donde intervenir. Y más sobre el desafío, nuestro equipo en la TAM, yo particularmente, trabajábamos específicamente en WhatsApp, en el bot de WhatsApp con inteligencia artificial. No teníamos mucha experiencia en la web, ¿bien? Y se nos presentó este desafío de tomar el centro de ayuda, específicamente la creación de casos.
Un día llegó Negocio con una brillante idea. Sí, porque Negocio también llega con brillante idea y no lo digo solo porque me estén grabando. ¿Ah? eh, Tomamos esta idea, le dimos forma y implementamos una solución o una idea de solución en ese punto. ¿Bien? Pero antes de contarles la solución, me gustaría presentarles cómo era el proceso antes de que nosotros experimentáramos con esta idea. ¿Ya? El proceso del centro de ayuda, que fue lo que vivió Diego, se veía más o menos así. Llegaban al home de la creación de caso, tenían la opción de solicitar, de elegir una solicitud o un reclamo, luego de seleccionar la categoría que más se adecuó a su caso, ingresar su email y darle a continuar para luego ingresar los datos en este formulario que yo le hablaba en un principio. Luego de llenar los datos, contar tu caso, darle a continuar, se genera un código, ¿cierto? Este código, por atrás, después teníamos una inteligencia artificial que procesaba los datos y veía efectivamente si el caso en el que se había categorizado el usuario estaba correcto, ¿ya? Para poder entender hacia qué tipo de agente enviarlo. Sin embargo, el gran dolor acá era que este formulario tenía un SLA, digamos, que podían tardarse hasta 7 días hábiles en tener una solución. ¿Cuál era el dolor acá? Obviamente para los pasajeros que tenían un vuelo próximo quizá. Y sobre los problemas que teníamos que resolver, bueno, ya les dije uno, ese era el problema externo justamente, que la solución de a los problemas de los usuarios podía tardar muchos días en llegar y tenemos muchas urgencias a veces en la TAM. Y también teníamos otro tipo de problemas que eran problemas internos, ¿ya? Que era justamente que no lográbamos que los pasajeros se categorizaran bien en la selección de categoría, ¿ya? Ese era un problema de nosotros, pero también nos terminaba afectando en nuestras métricas finales. Y el segundo problema interno tenía que ver con el primer problema externo, que era el de la solución tardía, ¿ya? Porque esa resolución que tardaba días en llegar, finalmente se terminaba transformando en un reclamo. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos para poder solucionar esto? Armamos una estrategia, básicamente nos juntamos entre UX, negocio y desarrollo, porque siempre trabajamos muy, muy, muy unidos, obviamente. ¿Por qué se ríen? Pero no, nosotros teníamos mucha experiencia en hacer contactos entre bots y agentes, pero a través de WhatsApp, no en la web, ¿ya? Entonces, era justamente eso lo que queríamos hacer, pero no era llegar a implementarlo. Así que tuvimos que generar una estrategia, ¿ya? Y esta es la estrategia, constaba de 5 pasos. El primero definimos cómo lo íbamos a probar. Definimos que iba a ser un A/B testing, porque obviamente no podíamos probarlo en el 100% de los usuarios. Esto obviamente podía afectar en las métricas generales porque era un experimento que perfectamente podía no funcionar. El segundo paso tenía que ver con la definición del alcance, ¿ya? Definimos que sería en la categoría de devoluciones, que concentraba el 10% de los reclamos del centro de ayuda, y entonces se veía más o menos así, ¿ya? Como para que entiendan cómo se ven los reclamos en la TAM. En un año tenemos 34.000 reclamos totales aprox, ¿ya? De esos 34.000, el 57% se originaban directamente en el centro de ayuda en la creación de casos. Y el 10% de ese 57 eran de devoluciones. Y era justamente ahí donde queríamos ir a impactar. En el tercer paso era el cambio de la rotulación de la categoría. Bien, recuerden que yo soy UX Writer, entonces le daba mucho foco al tema del contenido y los ROT. Bien, acá nos dimos cuenta de que efectivamente los pasajeros estaban entrando mal porque no entendían bien la rotulación de las categorías, entonces ahí tuvimos que ir a modificar primero eso. Las categorías, ya les mostré esta parte, se veía más o menos así. En la segunda pantalla podemos ver el desplegable con algunas de las categorías. El cuarto paso ya, como quien dice, fuimos a meter las manos en la masa y fuimos a hacer el diseño web. ¿Bien? Y en el diseño web implementamos esta pantalla que ven a continuación, que llegaba a reemplazar el formulario tradicional que teníamos, ¿ya? Teníamos una imagen, un título, bajada, disclaimer, accionable. Abajo acá no se alcanza a ver, pero hay una derivación también al formulario tradicional. El objetivo de esta pantalla, obviamente,
era que los usuarios incentivar un poco más el chat que el formulario. Esta pantalla funcionaba, pese a que la ven con mucho contenido. Ahí la Mari el otro día me dijo, no, tiene mucho contenido. Y yo dije, pero funcionaba, Mari. Funcionaba. Y después de iniciar conversación, se desplegaba este widget que vemos a un costado. El quinto punto tenía que ver con el diseño del chat, ¿ya? Y acá fue también otro desafío, ¿ya? Porque este chat se dividía en dos partes. Una parte en la que nosotros recolectábamos información, un bot recolectaba información del usuario, primero le preguntaba sus datos de viaje y luego le consultaba sobre su caso en particular, ¿bien? Con ese paquete de datos se lo enviábamos a la gente, como ya les había mencionado, y así la gente tenía más contexto para poder atenderlo. Y acá tengo una pantalla que quería mostrarles, que en realidad no se ve mucho, no la van a ver seguramente, obvio, pero quería dejarle acá que esto se veía más o menos así. Eran un par de mensajes en el chat, pero esto es diseño conversacional. Bonito. Y no les voy a contar a ustedes también, debe haber varios expertos entre medio acá, así que... Pero es bonito verlo de repente así. Importante acá, para que lo tengan en consideración, con el A/B Testing salimos a producción el 12 de noviembre del 2014, en la categoría de evoluciones, como les mencioné. El 50% de los usuarios, digamos esta parte de acá, recibían el formulario tradicional y el otro 50% del lado de ayer recibían la nueva experiencia con el chatbot. A los primeros los bautizamos como grupo de control y al segundo grupo como grupo de tratamiento. Y acá pueden ver en este kit cómo funcionaban ambas experiencias. Otro punto importante también, lo mencionó Johnny también, el tema de los datos. No tengamos miedo a los datos. Aquí se nos hacía muy difícil el monitorear porque teníamos una experiencia que iba de punta a punta desde la web y terminaba en el chat con un agente. Entonces se nos hacía muy difícil mapear a ese usuario que comenzaba acá en la web y terminaba con el agente acá al otro lado. Entonces lo que hicimos fue armar un framework de observabilidad con cada punto donde podíamos mapear dónde estaba fallando el usuario y nos ayudaba a generar hipótesis para poder generar otras soluciones. Sobre las métricas, ¿cuáles eran nuestras métricas que queríamos impactar? Obviamente la reducción de reclamos, esta general que iba en línea con la compañía, pero teníamos otro par de métricas más pequeñitas que nos ayudaban a empujar esta más grande. Una de ellas, la categorización correcta, que esa es interna, pero queríamos obviamente mejorarla para que los usuarios se clasificaran de mejor manera. La segunda métrica, la elección del chat. Quienes preferían la atención vía chat versus los que preferían el formulario tradicional. Y la última acá, que es el FCR. El FCR es el First Contact Resolution, que es la resolución en primer contacto, que para nosotros como UX es la más importante, porque es nuestra métrica de experiencia, ¿ya? Y esta, ¿cómo la obteníamos? Al final de la interacción, el agente le enviaba una encuesta. Entonces, imagínense, después de toda esa interacción, podíamos obtener una respuesta. Bien, ¿y dónde nos habíamos quedado con la historia de Diego? ¿Ah? Porque se nos está acabando el tiempo. Así que, ¿dónde nos habíamos quedado? Bien, nos habíamos quedado que Sebastián le había enviado el monto para poder confirmar el pago. Sin embargo, Diego no estaba muy conforme con el monto porque lo que había visto en la web era un monto menor al que al que le estaba entregando el agente a través del chat. ¿Ya? Ahí a la gente le tuvo que explicar que en realidad los precios variaban y por diversos factores, entre ellos el tiempo. Igualmente lo convenció y Diego terminó comprando. ¿Ya? Terminó comprando a través de una llamada. Lo llamaron por teléfono a todo esto para realizar la transacción. En ese punto Diego ya estaba mucho más tranquilo, obviamente porque ya tenía sus asientos y había podido realizar todo lo que necesitaba a través de la web. ¿Cómo creen que nos calificó Diego al final de esta interacción? Porque después Sebastián, el agente del Contact Center, le envió la encuesta. ¿Quién es de 1 a 5 la calificación de resolución? ¿Cuánto creen que nos dio? Sí, por supuesto, todos felices, fue excelente. Fue todo un éxito el experimento.
Pero no solo tuvimos éxito en este caso particular, sino que tuvimos éxito a nivel general. Y acá destapen el champán, porque nos habíamos planteado un 12% de disminución de reclamos en la categoría de evolución en el centro de ayuda y llegamos a un 58%. Sin embargo, igual contamos las malas, pero esto era algo más interno. En la categorización correcta que yo les contaba, lo que hace el bot por atrás para categorizar a los usuarios, llegamos apenas a un 52, ahora habíamos planteado un 65, pero por lo menos sabíamos dónde teníamos que ir para poder solucionar, ¿ya? Que era la rotulación de las categorías. Sin embargo, volvimos a sonreír porque en la elección del chat los usuarios estaban eligiendo efectivamente la atención vía chat por sobre la del formulario. Nos habían planteado una meta de un 50% y llegamos a un 72%. También en aplausos. Y la otra métrica principal que yo le hablo a la resolución, que es muy importante para todos, para los agentes, particularmente para nosotros que trabajamos con diseño conversacional, justamente en el FCR nos habíamos planteado una meta de 70 y llegamos a un 71. Y esto seguramente va hacia arriba también con todas las mejoras que estamos proponiendo. ¿Qué pasó después? Abrimos el chat al 100% para la categoría de evoluciones. En la experiencia oficial hoy para esa categoría abrimos también, luego hicimos el mismo proceso con la categoría de problemas en la compra. También abrimos al 100% porque nos fue súper bien también con esa categoría. Y hoy estamos experimentando el mismo proceso, pero con la categoría de cambios voluntarios. Aquí aún no tenemos muy buenos resultados, pero la categoría cambios para los que trabajan en la TAM debe ser de las más complicadas de todas. Eso, pero vamos por súper buen camino. Y respecto, ahora, como ya para comenzar a finalizar, respecto a los aprendizajes, acá, primero, la importancia del diseño conversacional, y ahí para todos mis compañeros UX Writers, para todos los que les gusta el contenido. Bueno, en la TAM nosotros siempre le hemos dado mucha importancia al diseño desde el contenido, ¿ya? Por algo tenemos duplas UX Designer y UX Writer desde hace muchos años, así que eso es clave para nosotros. El segundo aprendizaje es la importancia de experimentar y monitorear, ¿ya? Estamos dándole mucho el tema del experimento hoy en día en la TAM, pero va de la mano con el monitoreo, obviamente. No tenemos que dejarlo al azar y mapear punta a punta todo lo que estamos desarrollando. Y finalmente, el último aprendizaje es la importancia de estar alineado y de utilizar las herramientas que tenemos a mano. Y de estar alineado, hablo de estar alineado con el equipo, con el negocio y con nuestro entorno, con los otros equipos, para que todos siempre estén al tanto de lo que estamos haciendo y así podamos colaborar. Y finalmente, y el impacto 360, como para vincularlo con el título obviamente, de esta presentación. 1. El impacto en los pasajeros, solucionando más y más rápido, pensando como ellos y analizando todo su viaje. 2. El impacto en la compañía, reduciendo los reclamos en puntos claves, buscando la información más efectiva para todos. Y 3. En el equipo, dejando aprendizajes sobre el proceso, la colaboración y el monitoreo. No dejar de observar y de oír faxes. Muchas gracias.